Y estamos aquí una vez de vuelta en el canal y esta vez os voy a enseñar cómo pinto con la Sagola 3300 GTO. Mucha gente me ha dicho pinta con pistolas económicas, que veamos cómo funcionan, cómo van. Pues vale, me han prestado esta pistola, voy a pintar una moto y voy a configurarla exactamente igual que como configuré lo que venía a ser la Seal Combat. Ok, voy a darle 3 vueltas de producto, abanico a tope y voy a probar a 2 kilos a ver qué tal va, y si no la subiré a 2,5 kilos. La boquilla de esta pistola es 1.3. Tampoco que tenga un gran abanico, pero bueno, para lo que es pintar una moto pues va a venir bien. He pintado primero las manetas para ponerla como un poco a punto y ahora me voy a disponer a pintar la moto, ¿vale? La he subido a 2,5 kilos de presión, 3 vueltas y media de producto y el abanico completamente a tope, ¿ok? Bueno, como podéis ver, es una pistola que pinta bastante fino, bastante bien. Tiene muy buena atomización, sí que le falta abanico. En este caso, para lo que es una moto, nos viene genial, pero lo mismo en un coche nos faltaría lo que sería abanico. La pintura que estamos usando es la Oni HD. Vamos a aplicarle lo que son 2 manos y le tiraremos un barniz, el Multifinish, ¿vale? Que es el barniz que le vamos a echar un acelerante o un disolvente que acelera su proceso de secado. Y nada, todo lo vamos a realizar con la pistola. La configuración que usaré para el Clear será exactamente la misma. Pintaré abanico a tope y lo que es 3 vueltas y media de producto. Aunque en la otra pistola, creo recordar, no lo tendría que mirar, si usé 3 vueltas de producto, ¿vale? Y aquí estoy usando 3 vueltas y media, ¿vale? Sí que aquí, en esta moto, no voy a tener tantas formas como lo que era el baúl, que era completamente, vamos a decir, redondo, ¿vale? O cuadrado, como lo queramos llamar, ¿vale? La forma que tenía, la cúpula aquí, después bajando, y sí que iba a juntar muchísimo más las partes. Aquí, sin embargo, no voy a juntar un poquito aquí, o sea, voy a solapar de aquí y de aquí, y después ahí y aquí. No voy a tener ningún problema, ¿vale? En pintar en 3 vueltas y media. Igualmente, si yo veo que es exceso, puedo jugar con el gatillo, ¿ok? También hay que saber jugar un poquito con el gatillo, eso es importante. Gatillear y no siempre presionar hacia atrás, ¿ok? Sobre todo cuando hacemos motos o cosas con muchísimas formas. En este caso estoy haciendo también unas manetas y voy jugando con lo que es el gatillo. Otra cosa también que quiero que tengáis en cuenta es adaptarnos. O sea, aquí vamos a pintar aquí, después vendremos aquí, después ya aquí nos vendremos aquí. Importante, como siempre digo, nos agachamos, ponemos la rodilla al suelo y no nos quedamos así pintando, porque esto es súper incómodo. Lo pinta uno cómodo. Te agachas y te pones aquí y ya pinta, ¿ok? Eso también es importante. Y aquí exactamente igual. Aquí forma. Bueno, pues ya está seca, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a darle lo que es el barniz, ¿ok? La segunda mano la voy a subir a 3 kilos. 2,5 kilos no me ha sido suficiente. Las pistolas económicas, ¿qué es lo que tiene? Que necesitan mucha más presión para atomizar el producto. Entonces esta pistola a 2,5 kilos para tirar la base y capa me ha ido bien,
a lo que es el barniz, noto que le falta rotura, ¿vale? Entonces le voy a meter medio kilo más, a 3 kilos, y le daré la segunda. La humedad que hay hoy es de un 85% y la temperatura ronda unos 18 grados. ¿Vale? Vamos a proceder a aplicar la segunda capa. Le voy a meter 3 kilos de presión y a ver qué tal rinde la pistola. No sé si se puede ver ahí. Es este, ¿vale? El multifinish, y que le había metido lo que es el acelerante, y bueno, para que veáis que ya está seco. Y bueno, me gustaría hacer realmente, la próxima vez que lo haga, lo que haré será ir entrando a los 30 minutos, a la hora, para que veáis también el secado de este barniz. Igualmente que probó las pistolas y hablamos de las pistolas, pues bueno, también para que conozcáis los barnices, sepáis lo que hay en el mercado, sepáis las nuevas resinas y tengáis un poco de conocimiento de cómo funcionan ciertos productos, y no porque lleve, lo podéis ver, y no porque lleve un acelerante nos va a bajar de brillo. Igualmente, mañana lo voy a grabar en la calle para que lo veáis y salgáis de dudas. Y una cosita más, esto de aquí no lo hagáis, a mí es que me lo han preparado así, pero esto realmente tiene que quedar recto, porque si no es un coñazo que te esté dando aquí, digamos lo que es, haciéndote aquí ventoleras, ¿vale? Y esto no lo hagáis, quedarlo siempre recto. Bueno, otra cosita, no sé si vais a poder ver, nosotros hacemos aquí la cinta vuelta, ¿vale? Y prácticamente... No sé si va a poder ver, pero no queda ningún salto ni queda nada, ¿vale? Por la tenedora, ¿veis? Ya veis, y queda perfecto, no hay ningún problema por hacerlo ahí con la cinta volteada. También tener en cuenta el aguante que ha tenido el barniz en esta zona, lo fácil que hubiese sido que hubiera descolgado, tiene muchísima pisotropía. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Y si te gustó el vídeo, no te olvides de darle al like. Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Precipitation, I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah.